El vapor empañaba el pequeño espejo del baño de servicio, un rectángulo de plata ciega en la inmensidad de la mansión Balbuena. Elena García, con 22 años que pesaban como el doble, se observaba sin verse realmente. El reflejo era el de una extraña, una joven de mejillas pálidas y ojos demasiado serios, atrapada en un uniforme gris que parecía absorber la poca luz que se filtraba por la ventana alta. El agua de la ducha, que había corrido minutos antes, aún goteaba del grifo con una cadencia monótona, como un reloj marcando un tiempo que no le pertenecía. Era el sonido de su vida, una sucesión de momentos prestados en un lugar donde ella era solo una sombra funcional. Un vacío profundo, frío y conocido, se instaló en su pecho, la familiar sensación de estar hueca por dentro, un recipiente lleno únicamente de deberes y silencios. ¿Puede el alma de una persona romperse en el lugar más inesperado y vulnerable? Quédate hasta el final para descubrir el momento exacto en que un simple sonido lo cambiará todo. Y no olvides suscribirte y dejar en los comentarios qué crees que pasará cuando el silencio se haga añicos. Su nombre era Elena García, y su profesión, institutriz, sonaba mucho más grandiosa de lo que en realidad era. Consistía en ser la guardiana de la hermana adolescente del dueño de aquella fortaleza de mármol y cristal, una tarea que exigía más paciencia que intelecto. Su juventud estaba oculta bajo capas de responsabilidad y una discreción casi monacal. Llevaba el cabello castaño siempre recogido en un moño apretado en la nuca, como si quisiera contener cualquier pensamiento rebelde que intentara escapar. No usaba maquillaje, ni joyas, ni nada que pudiera llamar la atención. Su cuerpo, esbelto y grácil, se movía con una eficiencia silenciosa por los pasillos interminables, siempre con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, convirtiéndose a sí misma en parte del mobiliario. Era un fantasma voluntario, una estrategia de supervivencia en un mundo que no era el suyo. Había llegado a Madrid desde un pequeño pueblo de Extremadura, un lugar de tierra seca y horizontes infinitos que ahora le parecía un sueño lejano. Dejó atrás el olor a jara y el taller de su padre, donde los libros antiguos esperaban pacientemente a ser sanados por sus manos. Ese era su verdadero anhelo, restaurar páginas heridas, devolver la vida a historias olvidadas. Pero la enfermedad de su padre había reescrito su destino, obligándola a cambiar sus herramientas de encuadernación por los libros de texto de una niña rica y caprichosa. Cada euro que ganaba era un ladrillo más en el muro que la separaba de sus sueños, un sacrificio silencioso enviado a su familia, una familia que dependía de su exilio dorado para sobrevivir. Ella era el pilar, y sentía el peso de todos ellos sobre sus hombros. Su virginidad no era una bandera ni una promesa, sino una armadura, forjada en el yunque de una educación tradicional y en la desconfianza instintiva hacia una intimidad que siempre le habían presentado como una forma de debilidad, una puerta abierta a la pérdida de control. Para Elena, el deseo era un idioma extranjero que no tenía interés en aprender. Su cuerpo era un templo cerrado, no por miedo a un trauma inexistente, sino por una elección moral profunda. Entregarse a alguien requería una confianza que no poseía y una libertad emocional que no podía permitirse. El compromiso concertado que su madre le recordaba en cada llamada era la prueba de ello. Un hombre de su pueblo, una vida segura, un destino sin alma. Su pureza era su única posesión, el último reducto de su identidad que aún no había sido hipotecado. La vida en la mansión era una coreografía opresiva de perfección y silencio. Los suelos de mármol brillaban con una frialdad impersonal, reflejando los techos altos y las obras de arte que la miraban con indiferencia. Cada día era una repetición del anterior: el desayuno en la cocina del servicio, las lecciones en la biblioteca, que olía a cuero y a dinero viejo, los paseos por el jardín geométricamente perfecto. Se sentía como una pieza de un mecanismo complejo y ajeno, una pieza que, si se rompía, sería reemplazada sin más. La opresión no venía de gritos o maltratos, sino de la atmósfera, de la palpable diferencia social, del peso invisible de la riqueza que la aplastaba, recordándole constantemente su lugar. Era una jaula de oro, y los barrotes, aunque invisibles, eran más sólidos que el acero.
A veces por la noche se asomaba a la ventana de su pequeña habitación en el ala de servicio. Desde allí podía ver las luces de Madrid, un océano de vidas vibrantes, de risas, de amores y de errores que ella solo podía imaginar. Apoyaba la frente en el cristal frío y sentía la barrera física y simbólica que la separaba de ese mundo. Era una espectadora perpetua. El vacío en su interior se agigantaba en esos momentos, un eco que le gritaba que estaba desperdiciando su juventud, que su corazón latía en vano. Anhelaba algo que ni siquiera sabía nombrar, una emoción, una conexión real, una grieta en la fachada de su existencia controlada. Pero el miedo al desconocido, a fallar a su familia, a perder el poco control que tenía, siempre la empujaba de vuelta a la seguridad de su soledad. La noche caía sobre la mansión Balbuena como un sudario de terciopelo negro, amplificando cada crujido de la madera y cada susurro del viento. En esa quietud, la presencia del dueño de la casa, Damián Balbuena, se volvía casi tangible. Nunca lo veía, pero lo sentía. Era una energía densa que emanaba de la planta superior, un poder silencioso y controlador que impregnaba cada rincón. A veces, oía el sonido sordo de una puerta cerrándose en el ala prohibida de la casa, sus aposentos privados. Ese sonido era un recordatorio de la distancia insalvable entre sus mundos. Él era el sol oscuro alrededor del cual giraba todo en esa casa, y ella, un satélite insignificante y helado. Sin saberlo, esa noche el universo de ambos estaba a punto de colisionar, y el silencio que los separaba se rompería de la forma más cruda e inesperada. La rutina de Elena era un ritual diseñado para hacerla invisible. Se despertaba antes del amanecer, cuando la casa aún dormía bajo un manto de silencio opulento. El frío suelo de su modesta habitación en el ala de servicio era el primer recordatorio diario de su lugar en aquel universo. Se vestía con el uniforme gris, una segunda piel que anulaba sus formas y su identidad, convirtiéndola en una función más que en una persona. En la cocina del personal, el desayuno era un asunto silencioso y eficiente, compartido con otros rostros cansados que, como ella, orbitaban en torno a la familia Balbuena sin llegar a tocarlos nunca. Cada gesto estaba medido, cada palabra era innecesaria. Era una existencia de sombras, un movimiento perpetuo y discreto a través de pasillos que nunca sentiría como propios, una vida vivida en los márgenes de la de otros. Las llamadas de su madre eran el nudo que apretaba su garganta cada semana. La voz, una mezcla de cariño y acero, viajaba desde Extremadura para recordarle sus obligaciones. No solo el dinero, que Elena enviaba religiosamente el primer día de cada mes, sino las otras deudas, las que no se podían saldar con billetes. Su madre hablaba de Mateo, el hijo del panadero, un buen hombre, trabajador y respetable. Describía la seguridad de una vida en el pueblo, el honor de la familia, la tranquilidad de un futuro sin sobresaltos. Para su madre era un acto de amor, la construcción de un refugio para su hija. Para Elena, cada palabra era un ladrillo más en el muro de su prisión. Colgaba el teléfono con una sensación de náusea, el peso de la gratitud y la asfixia librando una batalla silenciosa en su interior. La imagen de su padre era el ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. Lo recordaba en su taller, con las manos manchadas de tinta y cola, el olor a cuero viejo y papel flotando en el aire. Él le había enseñado a amar las historias, a ver en cada libro ajado un alma que merecía ser salvada. Ahora, su enfermedad lo había convertido en una figura frágil, y sus manos, antes tan hábiles, apenas podían sostener una taza. El sueldo de Elena era la medicina que lo mantenía estable, la comida en la mesa, la dignidad de no tener que pedir. Este sacrificio era su penitencia y su propósito. Había cambiado sus herramientas de restauración por la enseñanza de la historia a una adolescente que no tenía interés en el pasado, un trueque doloroso que se recordaba a sí misma cada vez que la soledad amenazaba con quebrarla. Sofía Balbuena, su pupila, era un producto perfecto de aquel ecosistema de riqueza y frialdad. A sus 16 años, poseía una belleza lánguida y un aburrimiento crónico. Pasaba las horas de estudio mirando su móvil de última generación,
respondiendo a las lecciones de Elena con monosílabos y suspiros de tedio. Elena intentaba encontrar una grieta en su apatía, una chispa de curiosidad, pero la joven Balbuena estaba protegida por una armadura de privilegios. Para ella, Elena era solo otra empleada, una presencia constante pero insignificante, como el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Esta distancia profesional, esta falta de conexión humana en la tarea que definía sus días, no hacía más que ahondar el pozo de aislamiento en el que Elena sentía que se estaba hundiendo lentamente, sin que nadie se diera cuenta. La biblioteca de la mansión era, para Elena, un paraíso y una tortura. Estanterías de caoba que se elevaban hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en piel, con lomos dorados que brillaban bajo la luz de las lámparas de bronce. Era el olor de su hogar perdido, el santuario de sus sueños. Pero aquellos libros le estaban vedados. Eran parte del decorado, objetos de lujo, no portales a otros mundos. Su trabajo consistía en usar versiones modernas y asépticas para las lecciones de Sofía. A veces, cuando se quedaba sola, rozaba con la yema de los dedos un lomo de cuero agrietado, sintiendo el anhelo como un dolor físico. Estaba rodeada de todo lo que amaba, pero nada de ello le pertenecía. Era la guardiana de un tesoro que nunca podría poseer, una ironía cruel que el destino parecía disfrutar. La jerarquía de la casa era una estructura rígida e invisible, gobernada con mano de hierro por la señora Jimena, el ama de llaves, una mujer de pocas palabras y mirada escrutadora que se aseguraba de que el orden perfecto de la mansión nunca fuera perturbado. Un cojín mal colocado, una taza de té olvidada, una pisada en el suelo recién pulido, eran transgresiones que se castigaban con un silencio gélido o una reprimenda cortante. Elena aprendió a moverse con la precisión de una bailarina, a anticipar las necesidades, a no dejar rastro de su paso. La señora Jimena le recordaba constantemente, sin necesidad de decirlo, que su presencia en las zonas nobles de la casa era una concesión, no un derecho. Esta vigilancia constante la hacía sentirse como una intrusa, siempre a prueba, siempre bajo un juicio implacable que la agotaba emocionalmente. El rostro de Mateo, su prometido no oficial, se materializaba en su mente durante las noches más solitarias. Tenía una sonrisa amable, manos fuertes por amasar pan y una mirada honesta. Representaba una vida sencilla, predecible y segura. Un camino llano, sin cumbres ni abismos. Sabía que casarse con él significaría volver al pueblo, tener hijos, ayudar en la panadería y asistir a misa los domingos. Sería una existencia honorable, la vida que sus padres siempre habían soñado para ella. Pero la sola idea le provocaba un pánico sordo. Era como aceptar ser una página en blanco en un libro ya escrito por otros. Le aterraba esa calma, esa ausencia de pasión, esa muerte lenta del alma, a cambio de una seguridad que se sentía como una condena. El sentimiento de culpa por rechazar a un hombre bueno era otra de las cargas que llevaba en silencio. Los pocos domingos que tenía libres, Elena se permitía el lujo de perderse por Madrid. Caminaba por barrios como el de Salamanca, observando a través de los escaparates de las tiendas de lujo un mundo que le era completamente ajeno. Veía a chicas de su edad reír en las terrazas, vestidas con ropa de colores vivos, hablando de sus estudios, de sus viajes, de sus amores. Se sentía como una figura en sepia en un mundo de tecnicolor, separada de ellos por un cristal invisible pero infranqueable. La energía vibrante de la ciudad la hacía sentir aún más su propia parálisis. Madrid era una promesa de libertad y de vida que la rodeaba por todas partes, pero a la que ella no tenía acceso. Volvía a la mansión al anochecer con el corazón encogido, sintiendo que los muros de su jaula dorada se habían vuelto un poco más altos y sólidos. La presión de su madre se intensificó con la llegada de la primavera. Ya no eran solo sugerencias, sino planes concretos. «Mateo ya ha hablado con tu padre», le dijo en la última llamada, con un tono que no admitía réplica. «Están pensando en la boda para después de la feria de agosto. Será una fiesta preciosa». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Agosto. La fecha era una sentencia. El futuro que tanto temía ya no era una posibilidad lejana,
sino un destino inminente que avanzaba hacia ella como una locomotora. Intentó protestar, decir que no estaba preparada, pero su madre interpretó sus dudas como los nervios lógicos de cualquier novia. La conversación terminó con una promesa de felicidad que a Elena le sonó a epitafio. El tiempo se le estaba acabando. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación, contemplando la silueta de los árboles del jardín recortada contra un cielo contaminado por las luces de la ciudad. Se miró las manos, unas manos jóvenes que anhelaban sentir la textura del papel antiguo, el delicado arte de la restauración. En cambio, estaban destinadas a servir, a obedecer si pronto, a ser entregadas a un hombre al que no amaba. Por primera vez, una semilla de rebelión, pequeña pero feroz, germinó en su interior. No era solo tristeza lo que sentía, sino rabia. Una rabia silenciosa contra su destino, contra las expectativas, contra su propia cobardía. Anhelaba una ruptura, una grieta, algo o alguien que hiciera añicos la perfecta y asfixiante estructura de su vida antes de que fuera demasiado tarde. Damián Balbuena era una leyenda susurrada en los pasillos de su propia casa, una presencia más sentida que vista. Para el personal era el monolito, un apodo que encapsulaba a la perfección su naturaleza impenetrable y su frialdad calculada. Su imperio tecnológico se extendía por todo el globo, pero él permanecía confinado en el ala oeste de la mansión, un santuario de silencio y trabajo al que nadie, excepto la señora Jimena, tenía acceso. Elena solo conocía de él el sonido de sus pasos firmes y distantes en el piso superior durante la noche, o el rugido de su coche deportivo de alta gama saliendo de la propiedad antes del amanecer. Era una fuerza abstracta, el centro de gravedad invisible que mantenía todo en órbita, un dios distante y severo cuyo rostro apenas podía recordar de alguna fotografía en la prensa financiera. Su reclusión era voluntaria, una penitencia autoimpuesta en una jaula de oro y cristal. Hacía 5 años, el mundo de Damián se había hecho añicos en una carretera mojada por la lluvia. El chirrido de neumáticos y el estruendo del metal, retorciéndose, aún resonaban en sus pesadillas. En el accidente perdió a su prometida, la única mujer que había logrado traspasar sus defensas, y con ella, perdió la capacidad de sentir algo que no fuera el eco helado de la culpa. Desde entonces, se había sumergido en el trabajo con una disciplina casi maníaca, construyendo un muro de éxito y poder para mantener a raya los fantasmas del pasado. Su corazón era un territorio clausurado, y había llegado a la conclusión de que el amor era un lujo que no podía permitirse, un riesgo que nunca más volvería a correr. La herida más profunda no era visible, pero una larga y violácea cicatriz que le recorría la espalda desde el omóplato hasta la cintura servía como un recordatorio físico y permanente de su fracaso. La ocultaba bajo camisas de lino hechas a medida, pero sentía su tirantez con cada movimiento, una memoria táctil del instante en que su vida se partió en dos. Esta marca era el origen de su aversión al contacto, de su rechazo a cualquier forma de intimidad. Veía a las mujeres como amenazas potenciales, cazadoras de fortuna o, peor aún, portadoras de una compasión que no quería y que sentía que no merecía. Su frialdad era una armadura, su soledad, un escudo forjado en el fuego de una tragedia que lo consumía lentamente desde dentro, convirtiéndolo en un espectro en su propio palacio. Aquella noche, el aire de Madrid era denso y pesado, cargado con la promesa de una tormenta de verano que no terminaba de estallar. Elena se sentía particularmente agotada, con las palabras de su madre sobre la boda de agosto resonando en su cabeza como un mantra opresivo. En el ala oeste, Damián llevaba más de 18 horas seguidas trabajando, impulsado por la cafeína y la presión de una fusión empresarial que definiría el futuro de su compañía. Había ignorado las llamadas de la señora Jimena para cenar, el hambre ahogada por la ansiedad, el estrés, la falta de sueño y la deshidratación estaban llevando su cuerpo al límite. Decidió tomar una ducha rápida, buscando en el agua caliente un alivio momentáneo para la tensión que le atenazaba los músculos del cuello y la espalda. Fue un golpe sordo,
Un sonido antinatural que rompió la quietud de la mansión. Un ruido pesado, ahogado por la distancia y los muros, pero inconfundiblemente alarmante. Elena, que estaba en su habitación intentando leer para acallar sus propios demonios, se quedó paralizada con el libro suspendido en el aire. El sonido había venido del ala prohibida de los aposentos de Damián Balbuena. Aguzó el oído, esperando oír algo más, un grito, un movimiento, pero solo encontró un silencio aún más profundo y ominoso que el anterior. Las reglas de la casa eran absolutas. Nadie debía cruzar ese umbral, pero el silencio que siguió al golpe era más pesado que cualquier norma. Un vacío que gritaba que algo iba terriblemente mal. El corazón le empezó a latir con una fuerza desbocada. El miedo luchó contra un impulso más antiguo y poderoso, la simple y llana preocupación por otro ser humano. Dejó el libro sobre la cama y salió de su habitación, moviéndose con la agilidad silenciosa que había perfeccionado. Subió la gran escalera de mármol, sintiendo que cada escalón era una transgresión. El pasillo del ala oeste estaba en penumbra, iluminado únicamente por la luz pálida de la luna que se filtraba por los ventanales. La puerta de la suite principal estaba ligeramente entornada, una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Contuvo la respiración y empujó la puerta con la punta de los dedos. El interior era vasto y minimalista, un espacio impersonal que olía a sándalo y a soledad. Desde el fondo, oyó el sonido del agua corriendo en la ducha, un siseo constante y solitario. El vapor la golpeó como un velo cálido y húmedo al entrar en el enorme cuarto de baño de mármol negro. Y entonces lo vio. El todopoderoso Damián Balbuena, el hombre que era una sombra y un mito, yacía inconsciente en el suelo de la ducha, con el agua cayendo sobre su cuerpo inerte. Estaba completamente desnudo, su figura atlética y poderosa reducida a la fragilidad de la carne. Elena sintió un vértigo, no por la desnudez, sino por la cruda vulnerabilidad de la escena. El hombre que controlaba un imperio era, en ese instante, tan indefenso como un recién nacido. Su mente, entrenada para la discreción y la invisibilidad, entró en cortocircuito. El protocolo se hizo añicos, reemplazado por un instinto primario de protección que la impulsó a actuar sin pensar. No fue su cuerpo musculoso ni su rostro lo que capturó su atención en ese instante suspendido en el tiempo. Fue la cicatriz. La larga línea violácea que serpenteaba por su espalda era un mapa de dolor que resonó profundamente con sus propias jaulas emocionales. En esa marca vio la verdad oculta tras la fachada de frialdad, la herida que explicaba al hombre. En un acto de pura compasión, ajeno a cualquier atisbo de vergüenza o curiosidad, se acercó y con una delicadeza reverencial, tomó una toalla grande y mullida del calentador. Con cuidado de no tocarlo, lo cubrió, protegiendo su vulnerabilidad como si estuviera restaurando la página más frágil de un libro antiguo. Su gesto fue instintivo, protector, un acto de humanidad pura en el lugar más inesperado. La primera sensación de Damián al volver en sí no fue el frío del mármol ni el dolor punzante en la cabeza, sino la suavidad y el peso inesperado de una toalla sobre su cuerpo. Abrió los ojos lentamente. Desorientado, a través del velo de vapor, vio una figura arrodillada a su lado. Era ella, la institutriz silenciosa, la joven de los ojos serios que siempre bajaba la mirada a su paso, pero ahora lo miraba directamente, y en sus ojos no había pánico, ni la chispa de avaricia que esperaba encontrar en cualquier mujer en esa situación. Había algo más, algo que no había visto en años, una compasión serena, una preocupación genuina y desinteresada que lo desarmó por completo. Por un instante, el monolito se sintió simplemente un hombre. Elena, al ver que recuperaba la conciencia, se apartó un poco para darle espacio, su rostro pálido pero tranquilo. «Voy a llamar a la señora Jimena», susurró, su voz apenas audible por encima del sonido del agua. Antes de que pudiera levantarse, sus miradas se cruzaron y quedaron atrapadas por un segundo que se estiró hasta el infinito. En ese cruce de miradas se transmitió todo lo que no se podía decir con palabras, su gratitud desconcertada, su asombro ante la compasión de ella y por parte de Elena, una repentina y abrumadora conciencia de él no como un jefe,
sino como un hombre herido. Un puente invisible se había tendido sobre el abismo de sus mundos, un vínculo frágil pero intenso, nacido en un momento de cruda vulnerabilidad que lo cambiaría todo para siempre. Los días que siguieron al incidente en el baño se deslizaron en una aparente normalidad que era en realidad una mentira. La rutina de la mansión se reanudó con su precisión de relojería, pero algo fundamental se había quebrado en el aire. El silencio ya no era vacío, sino que estaba cargado de una conciencia mutua, una corriente subterránea de energía que fluía entre el ala de servicio y la suite principal. Elena intentaba con todas sus fuerzas volver a ser invisible, a fundirse con las sombras de los pasillos, pero la imagen de Damián, vulnerable y humano, estaba grabada a fuego en su retina. Cada vez que oía sus pasos en el piso de arriba, su corazón daba un vuelco involuntario, una traición a la coraza que con tanto esmero había construido a lo largo de los años. Ya no era solo el jefe, era el hombre de la cicatriz. Él también había cambiado. Aunque su rostro mantenía la misma máscara de frialdad impenetrable, y su voz conservaba ese tono cortante y autoritario en las escasas ocasiones en que se dirigía al personal, sus ojos la buscaban. Elena lo sentía como una presión física en la nuca, una mirada que la seguía cuando cruzaba el jardín con Sofía o cuando seleccionaba un libro para las lecciones en la biblioteca. No era una mirada lasciva ni depredadora, sino algo mucho más inquietante. Era analítica, inquisitiva, como si intentara desentrañar un enigma. Quería entender a la mujer que había visto su debilidad más absoluta y había respondido con compasión en lugar de con desprecio o ambición. Esa curiosidad era una forma de atención que la desnudaba más que cualquier mirada de deseo, y la aterrorizaba y la atraía a partes iguales. El primer contacto deliberado ocurrió una tarde en la biblioteca. Elena estaba devolviendo un atlas a su estante cuando él entró, rompiendo el pacto no escrito de sus mundos paralelos. Se detuvo a pocos metros, fingiendo examinar una fila de volúmenes encuadernados en piel. El aire se espesó, volviéndose casi irrespirable. «Señorita García», dijo, y su voz, profunda y sin la dureza habitual, la hizo estremecerse. «¿Cree que la historia de las guerras napoleónicas es un tema adecuado para mi hermana?» La pregunta era un pretexto obvio, una excusa para romper el silencio. Ella se giró lentamente, obligándose a mirarlo a los ojos. Vio en ellos una fatiga que no había notado antes, una profundidad que iba más allá de la arrogancia del millonario. «Depende del enfoque, señor. La estrategia militar puede ser tediosa, pero las consecuencias humanas nunca lo son». Su respuesta pareció sorprenderlo. Una de sus cejas se arqueó casi imperceptiblemente. Se quedaron en silencio por un instante que se sintió eterno, un universo de pensamientos no expresados suspendido entre ellos. Para Elena, ese breve intercambio fue como una descarga eléctrica. Su corazón martilleaba contra sus costillas, una furiosa protesta contra la calma que intentaba proyectar. Había cruzado una línea invisible, había conversado con él no como una empleada, sino como una igual. El miedo a las consecuencias, a la ira de la señora Jimena, a la propia audacia de su respuesta, se mezclaba con una extraña y embriagadora sensación de poder. Por primera vez en esa casa, no se había sentido como una sombra. Había sido vista, escuchada, y esa sensación era tan adictiva como peligrosa. La seguridad de su invisibilidad se estaba resquebrajando. Unos días después, el destino orquestó otro encuentro. Elena se dirigía a la cocina para buscar un vaso de agua para Sofía cuando él salía de su despacho. El pasillo era ancho, pero sus trayectorias convergieron inevitablemente. Al intentar hacerse a un lado para cederle el paso, sus cuerpos se rozaron. Fue un contacto fugaz, el lino de la manga de su camisa contra el áspero tejido de su uniforme, pero fue suficiente para incendiar el aire. La piel de su brazo ardió como si la hubiera tocado una brasa. Ella retrocedió instintivamente, con un pequeño jadeo ahogado, como si hubiera recibido una descarga. Levantó la vista, asustada, y se encontró con su mirada intensa, fija en ella. El mundo pareció detenerse, encapsulado en ese roce accidental que tenía el peso de una caricia deliberada. Damián no se apartó. Por un segundo, su mano se movió, como si fuera a alcanzarla, a estabilizarla,
pero se detuvo en el aire. En sus ojos oscuros, Elena vio una batalla. Vio el destello de un deseo crudo y sorprendente, inmediatamente sofocado por una oleada de control y distancia. Fue un atisbo de la verdad que se escondía tras la fortaleza de El Monolito, un hombre que luchaba contra sus propios impulsos con la misma ferocidad con la que dirigía su imperio. Ese momento de vulnerabilidad compartida fue más íntimo que cualquier palabra. Él asintió rígidamente, un gesto que era a la vez un reconocimiento y una despedida, y continuó su camino, dejándola sola en el pasillo, con el corazón desbocado y la piel de su brazo todavía hormigueando por el recuerdo de su contacto. Aquella noche, la llamada de su madre fue como sal en una herida abierta. Mientras escuchaba los detalles sobre los preparativos de la boda con Mateo, sobre el color de las flores y la lista de invitados, la imagen de Damián Balbuena se superponía a la del rostro bonachón del panadero. La voz de su madre, que siempre había sido un ancla, ahora sonaba como el tintineo de unas cadenas. El futuro seguro y honorable que le ofrecía se sentía como una tumba. La culpa la devoraba. Estaba anhelando a un hombre inalcanzable, un hombre de un mundo al que no pertenecía, mientras traicionaba en sus pensamientos al hombre bueno y sencillo que la esperaba. El conflicto interno la desgarraba, el deber hacia su familia contra el nacimiento de un deseo que amenazaba con consumir su identidad y destruir todo lo que había construido. La semana siguiente, Damián la convocó a su despacho. La excusa oficial era un informe detallado sobre el progreso académico de Sofía, una formalidad que nunca antes había exigido. La señora Jimena la acompañó hasta la puerta con una mirada de advertencia, como si la estuviera entregando a la jaula del león. El despacho era como él, grande, frío y minimalista, dominado por el negro y el acero. Sin embargo, en una esquina, sobre una pequeña mesa auxiliar, había un marco de plata con la fotografía de una mujer sonriente de cabello rubio. Elena desvió la mirada rápidamente, sintiendo una punzada de algo que no supo identificar. Él estaba de pie junto al enorme ventanal, de espaldas a ella, contemplando el jardín. La silueta de su cuerpo, recortada a contraluz, era la encarnación del poder y la soledad. Cuando se giró, sus ojos no se detuvieron en el informe que ella sostenía con manos temblorosas. La estudiaron a ella. La señora Jimena me informa de que es usted muy diligente, comenzó, su voz resonando en el silencio de la habitación. Pero no me ha dicho nada sobre usted. La conversación se desvió rápidamente de Sofía. Le preguntó por su pueblo, por sus estudios, por qué había elegido ser institutriz. Elena respondió con frases cortas y evasivas, sintiéndose como un testigo bajo interrogatorio. Pero entonces, él le preguntó qué le gustaba hacer en su tiempo libre, y sin poder evitarlo, las palabras brotaron. «Me gusta arreglar cosas rotas», dijo en voz baja, «libros, sobre todo. Devolverles la vida a las páginas viejas». Al decirlo, sintió que le había entregado una pequeña y frágil parte de su alma. Una chispa de genuino interés se encendió en los ojos de Damián. Se acercó a su escritorio y se apoyó en el borde, cruzando los brazos sobre el pecho. La barrera de poder entre ellos pareció disminuir por un instante. «Restauradora de libros», musitó, más para sí mismo que para ella. «Hay una sección en la biblioteca, en el segundo nivel, libros que pertenecieron a mi abuelo. Incunables, primeras ediciones. Llevan décadas sin que nadie los toque. Están rotos, como usted dice». Hizo una pausa y su mirada se clavó en la de ella, intensa y desafiante. «Si lo desea, tiene mi permiso para acceder a ellos. Considérelos parte de sus responsabilidades». La oferta era un terremoto, una llave de oro a la única puerta que ella anhelaba cruzar en esa casa. Elena se quedó sin aliento. La tentación era abrumadora, casi física. Era como si le estuviera ofreciendo un vaso de agua en medio del desierto. Acceder a esos libros era tocar sus sueños, reconectar con la persona que era antes de que las obligaciones la convirtieran en una sombra. Pero también era aceptar un vínculo con él, un pacto secreto que los uniría de una forma mucho más profunda. Sería su cómplice, su protegida en cierto modo. Era un regalo envenenado, una forma de atarla a él,
de hacerla entrar voluntariamente en su órbita. Por un momento, el rostro de su madre y la promesa hecha a Mateo aparecieron en su mente, un recordatorio de la vida segura que estaba poniendo en peligro. Pero el anhelo fue más fuerte que el miedo. «Gracias, Señor», susurró, y su voz tembló ligeramente. «Acepto». La primera vez que subió la escalera de caracol de hierro forjado hacia el segundo nivel de la biblioteca, se sintió como una profanación sagrada. El aire allí arriba era diferente, más denso, impregnado del olor a polvo, a cuero antiguo y a tiempo detenido. Abrió con cuidado la puerta de una de las vitrinas y tomó un volumen con las manos temblorosas. La cubierta de piel estaba agrietada, el lomo casi desprendido. Lo abrió sobre una mesa, y sus dedos, casi por instinto, comenzaron a evaluar los daños, a trazar el mapa de su restauración. Estaba tan absorta que no se dio cuenta de que Damián había entrado y la observaba desde el umbral. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, contemplando la forma en que la luz del atardecer iluminaba su perfil concentrado, la delicadeza con la que trataba aquel objeto herido. Esos momentos en la biblioteca se convirtieron en su ritual clandestino. Él trabajaba en silencio en el despacho contiguo, con la puerta entornada, mientras ella se perdía durante horas entre las páginas olvidadas. A veces, él aparecía con 2 tazas de té que dejaba sobre la mesa sin decir una palabra. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos era elocuente, una forma de comunicación mucho más íntima que cualquier conversación. En esa quietud compartida, rodeados de historias moribundas, ambos se permitían bajar la guardia. Ella dejaba de ser la empleada, y él, el jefe. Eran solo 2 almas solitarias encontrando un refugio inesperado en la compañía del otro, un santuario frágil construido sobre el amor por las cosas rotas que merecían ser salvadas. Una tarde, mientras leía una antología de poemas de Becker, una de las pocas pertenencias que había traído de su hogar, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera evitarlo. No lloraba por los versos, sino por el peso insoportable de su propia vida, por la encrucijada en la que se encontraba, la presión de su madre, el futuro con Mateo, el deseo imposible por el hombre que estaba a solo unos metros de distancia. Todo se derrumbó sobre ella. Él debió de oír el sollozo ahogado, porque apareció a su lado. No preguntó qué le pasaba, simplemente sacó un pañuelo de lino blanco de su bolsillo y se lo tendió. El gesto era tan formal, tan anticuado y, sin embargo, tan profundamente tierno, que el corazón de Elena se contrajo de dolor y anhelo. El dilema moral de Elena alcanzó un punto de ebullición. El deseo que sentía por Damián ya no era una simple atracción física, era una conexión mucho más profunda y peligrosa. Anhelaba su mente, la forma en que la desafiaba intelectualmente. Anhelaba su presencia silenciosa, que la hacía sentir más vista y comprendida que nadie en su vida. Anhelaba la vulnerabilidad que solo le mostraba a ella en contadas ocasiones. Este anhelo era una traición a todo lo que le habían enseñado, a los principios que habían sido el pilar de su existencia. Sentía que se estaba convirtiendo en una extraña para sí misma, una mujer que deseaba lo prohibido, que anteponía un sentimiento egoísta y volátil al deber sagrado hacia su familia. La culpa era un veneno que se extendía por sus venas, pero el deseo era un antídoto demasiado poderoso. La tensión llegó a su clímax una noche de tormenta. Los truenos retumbaban en el exterior, haciendo vibrar los cristales de la biblioteca. Estaban solos, revisando un antiguo manuscrito. Él se inclinó sobre su hombro para señalar un detalle en la caligrafía, y su cercanía fue abrumadora. Elena podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el sutil aroma de su colonia mezclado con el del papel viejo. Su aliento rozó su cuello, y un escalofrío le recorrió la espalda. Contuvo la respiración, paralizada. Él se enderezó lentamente, y sus miradas se encontraron. En sus ojos había una oscuridad y una necesidad que la dejaron sin defensas. Levantó una mano, lentamente, como si luchara contra una fuerza invisible, y sus dedos rozaron su mejilla. Un toque tan ligero como el ala de una mariposa. Ese simple contacto fue una detonación. Un universo de posibilidades y consecuencias explotó en el silencio cargado entre ellos. Elena cerró los ojos
entregándose a la sensación, a la calidez de su piel contra la de él. Por un instante, el mundo exterior, su madre, Mateo, las reglas de la casa, todo desapareció. Solo existían ellos dos en esa burbuja de tiempo suspendido, al borde de un precipicio del que ambos sabían que no habría retorno si daban un paso más. Él se inclinó un poco más, su rostro a centímetros del de ella, y Elena pudo sentir la pregunta en sus labios entreabiertos. Pero justo en ese momento, el agudo sonido del teléfono del despacho principal rompió el hechizo. El mundo real irrumpió con una violencia brutal, recordándoles quiénes eran y el abismo que los separaba. Se apartaron bruscamente, jadeando, más asustados de lo que acababa de estar a punto de pasar que de la propia tormenta. La humillación infligida por la matriarca de los Balbuena fue el golpe de gracia, la gota de veneno que colmó la copa de su resistencia. Las palabras de la anciana, afiladas como fragmentos de hielo, se habían clavado en su orgullo, recordándole de la manera más cruel su lugar en aquel mundo. El dinero que le ofreció para desaparecer no fue un insulto, fue una sentencia. En ese instante, Elena comprendió la insalvable profundidad del abismo que la separaba de Damián. El amor, o lo que fuera que estaban haciendo entre ellos, no era un puente, sino una ilusión que la llevaría a ahogarse. La decisión se formó en su mente con una claridad gélida y absoluta. Huiría, volvería a la jaula conocida de su pueblo, al futuro sin alma con Mateo, porque incluso esa muerte en vida era preferible a ser la mancha vergonzosa en la impecable genealogía de los Balbuena. Era su acto final de autopreservación. Con movimientos mecánicos, vació el pequeño armario de su habitación. Sus pocas pertenencias cabían en una maleta de lona desgastada que olía a su hogar en Extremadura. Cada prenda que doblaba era un adiós, al uniforme gris que la había anulado, al único vestido decente que usaba los domingos, al libro de Becker que había sido su único confidente. No lloraba. Las lágrimas se habían congelado en su interior, formando un nudo de hielo en la garganta que le impedía respirar. Sobre la cama perfectamente hecha, dejó una hoja de papel arrancada de un cuaderno. Su carta de renuncia era una obra maestra de contención. 2 frases escuetas, agradeciendo la oportunidad y lamentando su partida inmediata por asuntos familiares urgentes. No había reproches, ni explicaciones, ni una sola palabra para él. El silencio sería su último y más doloroso mensaje. El arma de los que no tienen nada más que perder. Deslizarse fuera de la mansión en mitad de la noche fue como moverse a través de un sueño. La casa, sumida en la oscuridad y el silencio, parecía un mausoleo gigante, un monumento a la riqueza y la soledad. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el mármol helado del vestíbulo, un suelo que había limpiado y respetado, y que ahora profanaba con su fuga. La gran puerta de roble se abrió con un gemido sordo, como si la propia casa lamentara su partida. Al salir al aire fresco y húmedo de la noche, no miró atrás. La visión de las luces de la mansión, como ojos dorados juzgándola en la oscuridad, habría quebrado su frágil determinación. Caminó por el largo camino de grava, el sonido de sus propios pasos marcando el ritmo de su retirada, huyendo no solo de un amor imposible, sino de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Damián sintió su ausencia antes de saber que se había ido. Fue una alteración en la energía de la casa, un silencio donde antes había una presencia callada que se había vuelto indispensable. Subió a su habitación con un pretexto absurdo, una pregunta sobre un libro, y la encontró vacía, ordenada con una pulcritud impersonal que gritaba abandono. Y entonces vio la carta sobre la almohada. El papel barato contrastaba violentamente con la seda egipcia de las sábanas. La leyó 1, 2, 3 veces. Las palabras educadas y distantes eran una bofetada. Asuntos familiares. Una mentira tan obvia que le quemó en las manos. La ira, fría y cortante, fue la primera emoción. Ira contra ella por su cobardía, contra sí mismo por haberla dejado tan vulnerable. Pero bajo la ira, algo mucho más aterrador se agitaba, un pánico puro y visceral, la misma sensación de caída libre que sintió en aquella carretera mojada hacía 5 años. Por primera vez en un lustro, Damián Balbuena no pensó. Actuó. El control,
La lógica y la distancia, que eran los pilares de su existencia, se hicieron añicos. Arrugó la carta en un puño, la mandíbula apretada hasta el dolor, y bajó las escaleras de dos en dos. No se detuvo a coger una chaqueta ni las llaves correctas. Cogió las del primer coche que vio, su deportivo más potente, y el rugido del motor al cobrar vida fue un grito de guerra contra el destino. Salió de la propiedad a una velocidad demencial, las ruedas chirriando sobre la grava, dejando atrás la fortaleza que se había convertido en su prisión. No sabía a dónde iba exactamente, solo que tenía que encontrarla. La idea de que ella volviera a ese pueblo, a esa vida sin color, a ese hombre sin rostro, era una profanación, una aniquilación que no podía permitir. La estación de autobuses del sur era un no lugar, un purgatorio iluminado por la luz sucia y amarillenta de los fluorescentes. Olía a desinfectante, a café rancio y a la desesperanza callada de las despedidas. Elena se sentó en un banco de plástico duro, con la maleta a sus pies como un ancla. El billete para el primer autobús a Cáceres, que salía en 40 minutos, era un pedazo de papel endeble que contenía todo su futuro. Se sentía extrañamente vacía, como si al salir de la mansión se hubiera dejado el alma atrás. Observaba los rostros cansados de los otros viajeros, preguntándose si ellos también huían de algo o si, por el contrario, corrían hacia un hogar. Para ella, el hogar se había convertido en un concepto abstracto y doloroso. Estaba suspendida entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Fue entonces cuando lo vio. Apareció en la entrada principal como una aparición, una figura oscura recortada contra las luces de la calle. Estaba despeinado, sin chaqueta a pesar del frío de la noche, y su camisa de lino, habitualmente impecable, estaba arrugada. Sus ojos la recorrieron con una intensidad febril hasta que la encontraron. El mundo alrededor de Elena se desvaneció. El murmullo de la estación, los anuncios por megafonía, todo se convirtió en un zumbido sordo. Él caminó hacia ella, sin prisa, pero con una determinación implacable que partía el aire a su paso. No parecía el magnate multimillonario, el monolito. Parecía un hombre al borde del abismo, un hombre que había corrido para impedir que su mundo se derrumbara. Y por primera vez, Elena sintió miedo, no de él, sino del poder que ella tenía sobre él. Se detuvo frente a ella, su alta figura bloqueando la luz artificial y sumiéndola en su sombra. Estaba sin aliento, no por la carrera, sino por la emoción que pugnaba por salir. «No lo hagas», dijo, y su voz era un susurro ronco, quebrado, despojado de toda su autoridad. No era una orden, era una súplica. «No vuelvas a esa vida, no te escondas de mí». Extendió una mano, no para tocarla, sino como un gesto de rendición. «No sé qué es esto, Elena. No sé qué hacer con ello. Solo sé que desde que te vi inconsciente en ese suelo, algo se rompió en mí. O quizás se arregló. Y si te vas ahora, si vuelves a ese silencio, me destruirás». Su confesión, cruda y desesperada, fue la llave que abrió la última compuerta de su corazón. La vulnerabilidad en sus ojos era un reflejo de la suya propia, y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un acto de desesperación, un choque de dos mundos colisionando con la fuerza de un cataclismo. Sus labios eran duros, exigentes, buscando algo en ella que ni él mismo sabía nombrar. Sabía a lluvia, a noche y a la sal de una lágrima que Elena no se había dado cuenta de que estaba derramando. Al principio, ella se quedó rígida por la sorpresa, su mente gritando todas las razones por las que aquello era una locura, una transgresión definitiva. Pero entonces, su cuerpo, su alma, traicionaron a su razón. Se rindió. Le devolvió el beso con una ferocidad que no sabía que poseía, sus manos aferrándose a su camisa como si fuera a ahogarse. Fue un beso que selló un pacto y rompió todas las promesas. El sonido de dos silencios haciéndose añicos al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, con la frente apoyada la una en la otra. El aire a su alrededor crepitaba con la energía de lo que acababa de suceder. El beso no había resuelto nada. Al contrario, lo había complicado todo hasta el infinito. Pero en medio del caos había una certeza innegable.
Habían cruzado una frontera de la que no había retorno. Elena levantó la vista y miró sus ojos oscuros, ahora llenos de una emoción tan abrumadora que la dejó sin aliento. Ya no era la institutriz y él ya no era el jefe. Eran un hombre y una mujer, rotos y vulnerables, aferrándose el uno al otro en la desoladora luz de una estación de autobuses. El autobús a Cáceres fue anunciado por megafonía, su voz metálica sonando como un eco de una vida que ya no le pertenecía. Y Elena no se movió. El viaje de vuelta a la mansión fue un ejercicio de contención insoportable, un limbo suspendido en el silencio atronador que siguió al beso. El interior del coche de lujo, que olía a cuero y a la colonia de Damián, se sentía más opresivo que la humilde estación de autobuses. Elena miraba por la ventanilla las luces de Madrid, que se deslizaban como lágrimas de neón sobre el cristal, sintiéndose como una prisionera rescatada de una fuga, solo para ser devuelta a una celda más grande y solitaria. Él no dijo una palabra, sus manos aferradas al volante con una tensión que delataba la tormenta que se libraba en su interior. Aquel beso no había sido un puente, sino la detonación que había volado por los aires el frágil sendero que los separaba, dejándolos a ambos en los bordes de un abismo aún más profundo y aterrador que antes. Ya no había vuelta atrás, pero tampoco había un camino claro hacia adelante. Al llegar, no la condujo al ala de servicio, a su pequeña y familiar habitación. En su lugar, la guió por la gran escalera de mármol hasta una de las suites de invitados, un espacio vasto e impersonal decorado en tonos neutros que gritaba riqueza y soledad. El gesto era una declaración silenciosa. Ya no era una empleada, pero tampoco era la dueña. Su estatus se había vuelto indefinido, ambiguo, suspendiéndola en una tierra de nadie social que era más incómoda que su antiguo lugar. «Descansa», fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta tras de sí, el suave clic de la cerradura resonando como el cerrojo de una jaula dorada. Sola en medio de aquella opulencia estéril, Elena sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Estaba atrapada, no por muros físicos, sino por las consecuencias de un solo beso desesperado. Damián se refugió en la penumbra de su despacho, sirviéndose un whisky que no deseaba, el líquido ambarino temblando en su mano. Había roto todas sus reglas. Había actuado por impulso, por un pánico primario que no sentía desde hacía 5 años. Traerla de vuelta había sido un acto egoísta, un intento desesperado de no perder la única luz que había penetrado en su oscuridad en mucho tiempo. Pero, ¿ahora qué? La imagen del rostro de su abuela, la guardiana del legado Balbuena, se superpuso a la de Elena, tan frágil y desafiante en la estación. Arrastrarla a su mundo era como llevar una flor silvestre a un jardín de plantas carnívoras. Sentía el deber de protegerla, pero sospechaba que la mayor amenaza para ella era él mismo, su pasado tóxico y el futuro implacable que su familia le exigía. Por primera vez, el peso de su imperio no se sentía como un poder, sino como una condena. Rodeada por la seda y el lino de la cama de invitados, Elena se sentía como una impostora. La tela suave contra su piel era una caricia extraña y acusadora. Se miró en el espejo de cuerpo entero que dominaba una de las paredes y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era ella, con su vestido sencillo y su rostro pálido, pero sus ojos estaban marcados por una nueva y turbadora sabiduría. Había probado el fruto prohibido y el sabor de la transgresión aún ardía en sus labios. Una oleada de culpa la inundó, tan violenta que tuvo que sentarse al borde de la cama. Pensó en su madre, en la confianza ciega que había depositado en ella. Pensó en Mateo, en su bondad simple y sin complicaciones. Había traicionado su mundo, sus valores, su propia identidad, por un hombre que pertenecía a una galaxia diferente, un hombre que probablemente la destruiría. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de silencio y distancia. Damián la evitaba con una deliberación casi cruel. Se encerraba en su despacho, las comidas le eran servidas allí, y las pocas veces que se cruzaban en un pasillo, él desviaba la mirada, su rostro una máscara de fría indiferencia. La intimidad que habían construido en el santuario de la biblioteca se había evaporado,
dejando un vacío incómodo y doloroso. Elena comprendió que aquel beso no había sido el principio de nada, sino el final de todo. Él la había traído de vuelta por un impulso irracional, pero ahora la cruda realidad se había impuesto. Ella era un error, una anomalía en su vida perfectamente estructurada, y él la estaba aislando, conteniendo el daño como si fuera un virus. La soledad en aquella suite de lujo era infinitamente más profunda que la que había sentido en su humilde cuarto. La llamada inevitable a su madre fue el momento más difícil. Con la voz temblorosa, Elena tejió una red de mentiras, hablando de una oportunidad laboral inesperada, un proyecto especial que requería su presencia y que vendría acompañado de una bonificación sustancial. Cada palabra era un carbón ardiente en su garganta. Su madre, ajena a la crisis existencial de su hija, se alegró por la noticia, interpretándola como un signo de la buena fortuna y el valor de Elena. Luego, con una naturalidad que la desgarró, le contó los últimos avances en los preparativos de la boda. Colgó el teléfono y se abrazó a sí misma, temblando. Estaba completamente sola, anclada a una mentira, a la deriva entre el mundo que había abandonado y el mundo que se negaba a aceptarla. Todo por un hombre que ahora la trataba como a una extraña. La confrontación entre Damián y su abuela, la matriarca Amalia Balbuena, no tardó en llegar. La anciana, con la elegancia gélida de un iceberg, lo acorraló en la biblioteca, el mismo lugar que había sido testigo del nacimiento de su vínculo con Elena. Sus palabras eran precisas, afiladas, desprovistas de cualquier emoción que no fuera un desprecio aristocrático. «Esa muchacha sigue en esta casa», afirmó. No preguntó. «Es una mancha, Damián. Una mancha en nuestro nombre y en la memoria de Cecilia. Tu deber no es con tus caprichos, es con tu legado». Damián permaneció en silencio, su rostro impasible, pero Elena, que pasaba por el pasillo, oyó lo suficiente. Cada palabra de la matriarca fue un clavo que la fijaba a la cruz de su inferioridad social, recordándole que en aquel mundo ella nunca sería nada más que un error vergonzoso. La humillación fue total, pero extrañamente no fue paralizante. Mientras se alejaba del eco de las crueles palabras de la anciana, Elena sintió algo más allá del dolor y la vergüenza. Una chispa de rabia, fría y clara, se encendió en su interior. La habían juzgado, condenado y sentenciado sin siquiera conocerla. La habían reducido a una mancha, a un capricho. Y en esa deshumanización encontró una extraña forma de liberación. Si para ellos era una fuerza destructora, significaba que tenía poder. La joven tímida y obediente que había llegado a esa casa meses atrás, la que bajaba la mirada y se esforzaba por ser invisible, había muerto en aquella estación de autobuses. La mujer que había vuelto era diferente, marcada por el deseo y la transgresión, y ya no estaba dispuesta a ser una sombra silenciosa en la vida de nadie. Una nueva fuerza, nacida de la desesperación y la ira, comenzó a asentarse en su alma. El miedo no había desaparecido. Seguía allí, un nudo helado en el estómago que le recordaba todo lo que podía perder, pero ya no era la emoción dominante. Se miró las manos, unas manos hechas para restaurar, para encontrar la belleza en lo dañado. Siempre se había visto a sí misma como algo frágil que necesitaba protección, primero de su familia, luego de sí misma. Pero quizás se había equivocado. Quizás no era ella la que estaba rota. Decidió que no esperaría a que Damián o su familia decidieran su destino. No sería un peón en su tablero de ajedrez. Tomaría las riendas de su propia historia, aunque el único final posible fuera su propia destrucción. La pasividad había terminado. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, se dirigió a la puerta del despacho de Damián. No llevaba maletas, no huía. Su corazón latía con una fuerza violenta contra sus costillas, pero sus pasos eran firmes. Ya no le importaban las consecuencias, ni el dinero, ni el escándalo. Solo necesitaba una cosa: mirarlo a los ojos y obligarlo a reconocer lo que había sucedido entre ellos, a darle un nombre a la fuerza que los había unido y ahora los estaba destrozando. Llamó a la puerta, el sonido de sus nudillos contra la madera de caoba resonando como un desafío. No iba a pedirle amor ni un futuro, iba a exigir la verdad, y con esa verdad, fuera cual fuera,
decidiría su próximo movimiento, no como la institutriz asustada, sino como Elena García, la dueña de su propio y maltrecho corazón. Cuando Damián abrió la puerta, la sorpresa desdibujó por un instante la máscara de fría indiferencia que había llevado durante días. No esperaba encontrarla allí, de pie en el umbral de su santuario, con la espalda recta y la barbilla alta. La luz del pasillo recortaba su silueta, y en sus ojos no había rastro de las lágrimas que él había temido y, en secreto, deseado ver. No era la víctima rota que su cobardía había imaginado, sino una figura de una calma y una fuerza inesperadas. Su mirada lo recorrió sin miedo, evaluándolo, y por primera vez desde que la conocía, Damián se sintió completamente expuesto, como si ella pudiera ver a través de las capas de poder y riqueza hasta el núcleo hueco de su ser. El silencio entre ellos se cargó de todo lo no dicho, del peso de un beso en una estación de autobuses y de la distancia cruel de los días posteriores. Un abismo que solo ella parecía dispuesta a cruzar. Fue Elena quien rompió el silencio, su voz clara y desprovista de cualquier temblor. «He oído a su abuela», dijo, y las palabras, simples y directas, cayeron en la quietud del despacho con el peso de una sentencia. «He entendido perfectamente lo que soy en esta casa, lo que soy para su mundo. Una mancha, un capricho». Hizo una pausa, y su mirada no contenía acusación, sino una profunda y dolorosa claridad. «No he venido a pedirle explicaciones, ni a suplicarle un lugar que no me corresponde. He venido a decirle que me voy, pero esta vez no huyo de usted, ni de su familia, ni de mí misma. Me voy porque elijo hacerlo. No seré el secreto vergonzoso de nadie, ni la batalla que usted no se atreve a librar. Mi dignidad, señor Balbuena, es la única posesión que me queda, y resulta que no está en venta, ni por todo su dinero, ni por toda mi debilidad hacia usted». La confesión de Elena lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, despojándolo de todas sus defensas, su control, su lógica. Todo se desmoronó ante la cruda honestidad de aquella mujer a la que había intentado proteger, manteniéndola a distancia, hiriéndola en el proceso. «No es por ti», susurró él, y su propia voz le sonó extraña, rota. «Es por mí. Tengo miedo, Elena, un miedo atroz a romperte. Mi mundo no nutre, consume. Mi familia no acoge, aniquila. Yo no sé amar sin destruir». Se pasó una mano por el pelo, un gesto de desesperación que ella nunca le había visto. «Aquella noche en la ducha, cuando me cubriste, no solo tapaste mi cuerpo, tapaste una herida que lleva 5 años sangrando. Me hiciste sentir humano de nuevo, no el monstruo que veo en el espejo cada mañana. Alejarme de ti era mi forma estúpida y cobarde de intentar preservar la única cosa pura que ha entrado en mi vida en una década». Él se giró y caminó hacia un estante de la biblioteca que flanqueaba la pared. Sus dedos, que dirigían un imperio con precisión quirúrgica, rozaron con una delicadeza infinita el lomo de un libro. Era el volumen de poemas de Becker, el que ella había estado restaurando, el que había sido testigo de su intimidad silenciosa. Lo tomó entre sus manos como si fuera una reliquia sagrada y se lo tendió. No era una ofrenda de paz, era una rendición. «Esto», dijo con la voz ahogada, «es lo único que tiene sentido en todo este caos. Tú lo salvaste, le devolviste la vida. No dejes que mi oscuridad te haga lo mismo que el tiempo le hizo a estas páginas. No dejes que te rompa». El libro, suspendido en el aire entre ellos, se convirtió en el símbolo de todo lo que eran, algo antiguo, herido, pero susceptible de ser salvado por las manos correctas, por la compasión correcta. Elena aceptó el libro, sus dedos rozando los de él en un contacto que fue a la vez un adiós y una promesa. El cuero restaurado se sentía cálido y vivo bajo su tacto. Lo sostuvo contra su pecho, un escudo y un ancla. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Damián, y en ellos vio el reflejo de su propio dolor, de su propio anhelo. Una sonrisa triste, pero serena, curvó sus labios. «Algunas cosas rotas necesitan más que unas manos expertas», susurró. «Necesitan tiempo y espacio». Dio un paso atrás, un movimiento que era a la vez una retirada y una afirmación de su independencia.
Tengo que encontrar mi propio espacio para sanar. Damián, lejos de esta casa, lejos de usted, no era un rechazo, sino la declaración más pura de amor propio que jamás había pronunciado. Era la elección de su libertad por encima de una pasión que la consumiría. Salió del despacho y recorrió los pasillos de la mansión por última vez, no como una empleada, no como una fugitiva, sino como una mujer que había reclamado su historia. Damián la observó desde la ventana de su despacho, viendo cómo su figura se hacía más pequeña al cruzar el jardín perfectamente cuidado, con el libro de Becker apretado en sus manos. No la detuvo. Comprendió en ese instante que amarla de verdad significaba dejarla ser libre, incluso si esa libertad lo condenaba de nuevo a la soledad. El silencio que ella dejaba tras de sí ya no era un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, de un futuro incierto, pero, por primera vez, esperanzador. Su historia no había terminado, simplemente había encontrado una pausa necesaria, una página en blanco esperando a ser escrita. ¿Crees que el destino volverá a unirlos? ¿O es este el final que sus almas rotas necesitaban? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para no perderte cómo continúa esta y otras historias. Y comparte este torbellino de emociones si te ha llegado al corazón.